Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil, quienes habla su amigo y colega Andrés Rojas Moncada. Un gustazo nuevamente estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias por su presencia, de verdad que me apasiona muchísimo poder compartir conocimiento y poder compartir lo que aprendo día tras día con todos y cada uno de ustedes para que incrementemos el conocimiento de herramientas dentro de la suite de Office, por ejemplo, como Excel, Word, PowerPoint, Access, entre otras, para que podamos ser mucho más productivos utilizando estas herramientas de Office en cualquier entorno, ¿vale? ¿Qué nos trae aquí? Nos trae, o quiero compartir contigo, cómo hacer una auditoría con un ejemplo concreto, o aprendas de qué se trata una auditoría con un ejemplo concreto, por ejemplo, en cruces de información, que cuando los datos son muy grandes dentro de Excel quizás pueda ralentizarse la hoja de cálculo y debamos utilizar otras herramientas dentro de la suite de Office, por ejemplo, como Access, en este caso, para establecer consultas SQL que nos permitan realizar ese tipo o ese mismo tipo de auditoría, que con fórmulas quizás pueda ser mucho más pesado para el motor de cálculo y nos vuelva pesado el libro, lo cual nos lleve mucho más tiempo para calcularlo. Además que la fórmula también puede ser un poquito extensa. Quiero que te enfoques en este libro de Excel que tengo aquí y que vas a poder descargar desde la descripción del libro de trabajo con referencia 1103. Fíjate, 1103. Lo tengo aquí guardadito dentro de esta carpeta. El libro se llama Datos. Y este libro tiene dos hojitas. Tiene la hoja número 1 y qué pena que sea así tan explícito, y tiene la hoja número 2. Pero debo hacerlo porque en el ejercicio necesitamos poder reconocer cada una de las hojas. En la hoja número 1, básicamente tengo una tabla que contiene un montón de columnas, específicamente tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, creería que 10 columnas, 9 o 10 columnas, en donde estamos reflejando en una columna el producto, el ID de la factura, la fecha de una factura, la región, el departamento, la ciudad, el ítem dentro de la factura, las unidades, el precio unitario y el subtotal. ¿Listo? Básicamente, esta factura está reflejando, esta factura tiene 4.316 elementos y está reflejando el detalle de las facturas que se han realizado dentro de una organización. Si tú vas, por ejemplo, a una tienda y compras un producto o compras un cúmulo de productos, tú ves que en la factura te aparece el nombre tuyo, que es el nombre del cliente, la fecha de la factura, pero lo más importante serían los ítems, por ejemplo, el ítem 1, ítem 2, ítem 3, ítem 4, ítem 5, etcétera, dependiendo de los productos que compre, en donde te aparecen las unidades que estás comprando, el precio unitario, el subtotal de cada uno de los ítems y posteriormente el total que tú tienes que pagar en la factura. Bien, esta tabla lo que está reflejando es el detalle de la factura, es decir, la incorporación de cada uno de los ítems con cada una de las facturas de todos los clientes que compraron en un periodo de tiempo en una tienda, por ejemplo, y lo están relacionando en esta tablita de Excel. Por ello, un campo llamado factura, fíjate, puede repetirse en este caso como la factura 1140, en donde tenemos el ítem 1 que tenemos aquí, fíjate, ítem 1, te lo estoy apuntando con el mouse, y el ítem 2, en donde compraron 71 unidades y 20 unidades con un precio unitario de 2 y de 5 respectivamente, para un total de 142 y 100. Si a mí me preguntasen cuál fuese el total de la factura, yo podría decir a ciencia cierta que si sumo el valor de 142 y el de 100, que serían 242, sería el total de la factura 140 o 1140, en este caso, que se está generando en noviembre 15 del año 2022. Fíjate que la factura se repite y está en una región, en una provincia o departamento, en una ciudad, etcétera. Y tenemos estos productos, por ejemplo, Doña Guayaba y Antojos Manicero, que serían los dos productos que compró el cliente, ¿vale? Ahora bien, también podemos tener una factura
que contenga un solo producto, como en este caso, fíjate, aquí también tengo Antojos Manicero, que es la factura 1127 que se creó en septiembre 8 del año 2022, y tenemos un solo ítem dentro de ella con 92 unidades a $6 cada unidad para un total de 552. Si yo multiplico 92 por 6, lo más probable, vamos a hacerlo, 92 por 6 me da 552. Perfecto, entonces voy a darle aquí un control Z para que no se ejecute la operación. ¿Y qué sucede? Yo tengo dentro de una hoja número 2, tengo un poquito de facturas que me pasaron para un reporte y me pidieron lo siguiente. Me dijeron, Andrés o fulanito de tal, o en este caso analista, yo quiero que tú analices esta tabla y quiero que me digas de esa factura detalle que tenemos en la otra tabla, cuáles de estas facturas que yo tengo especificadas en la primera columna, en donde ya no van a estar repetidas, sino va a tener cada una de las facturas su valor total, la provincia y la ciudad donde fue generada y una fecha donde fue generada, perdón, y una fecha donde fue generada, me están diciendo, compare cuáles facturas de esta tabla que yo tengo aquí se encuentran en la tabla de factura detalle, cuáles no se encuentran y compare si el valor de las que se encuentran corresponde o es igual al valor que me están colocando dentro de esta columna llamada total. Necesito hacer ese tipo de análisis. Entonces yo podría confeccionar sí o sí una fórmula. Yo podría crear una fórmula que me permita hacer esa comparación. Fíjate que en esta factura detalle, que es la hoja número 1, y esta que va a contener las facturas, digamos, total, la tabla factura total, que ya las tiene totalizadas, para poder hacer esa comparación, yo lo puedo hacer básicamente con un buscar X. El problema viene cuando yo necesite comparar el total de las facturas. Lo puedo hacer con un sumar.si.conjunto de las que estén y de las que no estén, pero necesito hacer un análisis. Pero ¿qué pasa si la tabla es muy grande? La tabla, por ejemplo, de factura total que yo quiero comparar con la de factura detalle es bastante grande. Quizás replicar una fórmula en un conjunto de celdas suele ser un poquito pesado para el motor de cálculo de Excel. Para ello nosotros tenemos que aprender a escribir consultas SQL, que es lo que precisamente te quiero enseñar en este video tutorial y que quiero que aprendas, porque me voy a esforzar muchísimo todo lo que pueda en explicarte cómo establecer una consulta SQL entre dos tablas para establecer, por ejemplo, un left join, que quiere decir un cruce por la izquierda, porque recuerden que en consultas SQL existen varios tipos de consultas. Existe el inner join, que es una consulta interna, el left join, right join, full outer join, que serían las 4 consultas o los 4 tipos de selección. Entonces yo utilizo un left join o un left join, cruce por la izquierda, para traerme todas las facturas de la tabla, que esta voy a hacer que se comporte como la tabla de la izquierda, y aquellos elementos que se encuentren cruzados por el campo, perdón, por el campo factura, que sería este campo número 1 de esta tabla, en conjunto con el campo y de factura de esta otra tabla, y se traiga todos los elementos de factura de la izquierda y puedo verificar todos los que me devuelvan un nulo si están o no están. Los que me devuelvan un cruce, le pido por favor que me devuelva el campo subtotal, posteriormente lo agrego dentro de la consulta y lo comparo con el campo total y verifico si ese valor es igual al campo del total de esta tablita que me están pidiendo que analice. Entonces lo podría hacer a través de una consulta, porque si hago una fórmula, pues quedaría un poquito grande ese tipo de formulación, y si los registros son muchísimos, ojo, si los registros son muchísimos, quizás el libro de Excel o la computadora donde estemos trabajando con este libro de Excel se vuelva un poquito lento por los recursos que exige correr esa fórmula en cada una de las celdas. Entonces, vamos a hacer la auditoría en Access. Para ello, yo voy a abrir un archivo de Access, tal cual como el que tú tienes instalado en tu computadora, y voy a crear una base de datos en blanco. Le voy a decir aquí inicio, base de datos en blanco, le voy a dar un clic y me sale este asistente o este cuadro de diálogo para crear la base de datos. Entonces yo le voy a colocar, como de costumbre, BD, por ejemplo, y le voy a dar una ruta. La ruta va a ser la misma donde yo estoy creando este tutorial, que es en el 1103. Entonces vengo al escritorio y selecciono, por ejemplo, aquí el 1103,
aquí en este caso la carpetica 1103 y le digo créame una base de datos justito acá que se llame BD y le digo crear y vengo y verifico que la haya creado y efectivamente aquí la creó, fíjate, se llama BD. Con este asistente me crea una tabla o cuando se termine de correr el asistente de la creación de la base de datos, él me crea una tabla y yo le voy a decir, no, yo no quiero crear una base de datos, digamos, para almacenar información, la quiero utilizar para hacer un cruce. Entonces yo vengo aquí a datos externos, que sería la pestañita, la cuarta pestaña, archivo, inicio, crear y datos externos y en el primer grupo que se llama importar y vincular le voy a decir nuevo origen de datos. Desde un archivo de Excel, perfecto, lo voy a seleccionar, voy a pedir la ruta, el archivo de Excel que te acabo de mostrar al principio, se encuentra guardado dentro de la misma carpetita, se llama datos, fíjate, y luego vengo aquí a Access y le voy a decir escritorio, busquemos la carpeta 1103, datos, le voy a decir clic en abrir y le digo en la primera opción, impórteme por favor el origen de datos a una nueva tabla de la base de datos actual, clic en aceptar. Y él me dice, tú, perdón, él me dice, tú en este libro de Excel tienes dos hojas. ¿Cuál hoja quieres traer? Yo le digo, de momento vamos a traernos la primera, la que es la tabla de hechos o la que tenemos en la factura detalle o la que está especificando la factura o el detalle de cada una de las facturas. Yo le digo factura detalle, entonces yo le voy a dar clic en siguiente. Le digo en el asistente o en este segundo asistente que la primera fila contiene encabezados de columna y él me pone producto, ida de factura, fecha factura, región, etcétera. Y luego fíjate que yo puedo tomar aquí todos los campos, aquí me los trajo todos los de la tabla, le doy clic en siguiente y aquí le voy a colocar el tipo de datos que va a contener cada uno de los campos o cada una de las columnas. Por ejemplo, producto, lo voy a hacer rápidamente, es un texto corto y le digo que no está indexado, es decir, no me indexe ese campo. En el ID de factura le digo texto corto, pero me está diciendo que lo indexe, entonces yo le digo, no, mira, no lo indexes, que no necesito crear una clave por allí en memoria, perdón, y lo necesito rápidamente como una cadena de texto para hacer la comparación. Y luego le digo, en la fecha factura, quiero que seas una fecha con hora, tampoco lo indexo, en la región texto corto no indexado, departamento no indexado, ciudad texto corto no indexado. Corro todo esto hacia la derecha y en el ítem le voy a decir, quiero que seas un número entero porque en la factura no pueden existir, por ejemplo, 1.3 o 1.5 o 1.8 ítem. Entonces yo le digo, no, mira, valor entero. Y le digo indexado no, en unidades sí le puedo decir que sea un valor doble, es decir, un valor decimal que contenga decimales, porque yo sí puedo comprar 2.5 unidades o 2.8 unidades. Lo mismo en el precio unitario, sería una moneda, el subtotal también sería una moneda, le doy clic en siguiente, le digo no me crees una clave principal, es decir, no me crees una primary key. Para que se coloque dentro de la tabla le pongo sin clave principal, clic en siguiente y le voy a poner un nombre. Por ejemplo, le voy a colocar factura detalle, porque va a contener el detalle de ese cúmulo de facturas. Le digo finalizar y posteriormente espero que se haga la importación de esos datos. Al asistente le digo clic en cerrar, fíjate que ahora tengo la factura detalle, en donde tendríamos 4.316 registros. Si yo vengo y analizo la hoja número 1, fíjate que ahora tengo 4.316 registros, aquí me dice 4.317, pero lo tengo que restar la cabecera, obviamente me da 4.316, ¿listo? Esta tiene 24 registros, que sería la tabla con la que la voy a contrastar y que vamos a importar seguidamente. Fíjate que tengo 4.316 registros. Voy a seleccionar todos los campos, le voy a dar un doble clic para que así amplíen a demanda. Y luego lo tengo aquí la tabla, vuelve y juega, datos externos, importar y vincular, origen desde un archivo de Excel, le digo se encuentra en la carpeta 1103, el libro de Excel se llama datos, le voy a decir abrir y le digo impórteme el origen de datos en una nueva tabla de la base de datos actual. Clic en aceptar, le digo ahora se encuentra en la hoja número 2, y le digo siguiente, lo voy a hacer rápidamente, la primera tabla, la primera fila contiene los encabezados, le digo por favor no me indexe esto sería una fecha no indexado, texto corto y un valor de moneda. Siguiente, le voy a decir sin clave principal, siguiente y le vamos a colocar a esto factura total, porque va a contener la factura de los totales. Entonces le pongo factura total,
le digo finalizar, espero que lo traiga, lo trajo muy rápido, obviamente, porque tiene poquitos registros, y fíjate ahora que esta tabla tiene 24 registros, obviamente, vamos a traernos los 24 registros, perfecto. Ya tenemos las dos tablas importadas dentro de nuestra base de datos. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Voy a venir aquí a la pestaña crear y voy a crear una consulta. La consulta se encuentra dentro del grupo consultas, diseño de consulta, no asistente para consultas, sino diseño de consulta porque yo mismo quiero hacerla. Pero no lo vamos a hacer tradicionalmente aquí arrastrando los campos, lo vamos a hacer a través de una consulta SQL. Fíjate que aquí dice consulta 1. Vamos a guardarla tal cual, voy a decirle diseño de vista y le voy a decir guárdemela como consulta número 1 y fíjate que ella se crea aquí sin problemas y le digo dame la vista SQL y vamos a arrancar completamente desde cero. Entonces, quiero que te fijes que aquí tengo la tabla de factura detalle y la tabla de factura total. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que si la tabla factura total no contiene facturas repetidas y me está calculando ya el total de todas las facturas o el total de cada una de ellas, y en factura detalle yo tengo el subtotal de cada uno de los ítems en donde tengo que sumar cada uno de ellos tantas veces como se repita, por ejemplo, cada una de las facturas, yo necesito verificar primero que este total corresponda con el total de la tabla factura total y decir si es o no igual. A su vez también necesito indicarle mediante el reporte qué facturas de esta tabla se encuentran en la tabla factura detalle y cuáles no se encuentran. Entonces, básicamente en la consulta voy a tomar la tabla de factura total y voy a hacer un cruce por la izquierda, es decir, un left join. Recuerda que el left join lo que hace es combinar dos tablas y se trae todos los registros, perdón, se va a traer todos los registros de la tabla de la izquierda y aquellos que se encuentren combinados entre ambas tablas. Entonces la tabla de la izquierda va a ser la factura total y voy a decirle tráete todos los registros o todas las filas de esta tabla, no importa si no se cruzan, y tráeme también los que se crucen o los que se combinen con la tabla factura detalle. ¿Cómo escribimos nosotros eso a partir de una sentencia de SQL? Pues lo primero que tenemos que hacer es escribir el select. Obviamente, select, y como quiero traerme los campos y todavía no sé los campos, le voy a poner un asterisco. Este asterisco quiere decir, tráete todos los campos del cruce entre ambas tablas. Le voy a dar un enter y para que quede bastante claro, le voy a dar otro enter y voy a establecer la cláusula from. En la cláusula from voy a crear esa combinación. Voy a crear esa combinación de esas dos tablas de factura total y factura detalle. Entonces voy a decirle, por ejemplo, como la tabla de la izquierda va a ser factura total, me la voy a llamar de primerito. Y le voy a decir de la tabla factura total, fíjate, factura total, y le voy a colocar un alias mediante la palabra reservada as, le voy a poner FT, así, de factura total. Quiero que la cruces, en este caso, a través de un left join. Voy a colocar aquí left join, que quiere decir ese cruce o ese tipo de combinación que voy a hacer, únamelo por la izquierda, tráete todos los elementos de la tabla de la izquierda y aquellos que se encuentren combinados en ambas tablas, los que se encuentren combinados y también todo el resto que no se encuentre combinado. ¿Con qué lo voy a cruzar? Lo voy a cruzar con la tabla factura detalle. Entonces esa tabla factura detalle, fíjate, la voy a colocar literalmente como su nombre lo indica aquí en la cabecera, como se llama, y le voy a colocar un alias y le voy a decir, quiero que se llame FD, por ejemplo, de factura detalle, donde le coloco la cláusula on, que también es otra palabra reservada, en donde me va a permitir establecer el tipo de relación entre los campos. Puede existir un campo como campo de relación o bien pueden existir dos campos, eso o tres campos o los campos que se necesite. ¿Qué voy a hacer?
voy a tomar el campo del ID de la factura o el campo de la factura de la tabla factura total, que no tiene un ID, simplemente es la factura, y me vengo a la tabla factura detalle y voy a tomar el campo ID de la factura, y son dos campos que tienen el mismo tipo de datos y tienen el mismo tipo de información. Están expresando información respecto del nombre de la factura. Entonces yo vengo y le digo, crúzame el campo factura de la tabla factura total con el campo ID de factura de la tabla factura detalle, en este caso. Entonces así voy a hacer ese cruce. ¿Cómo lo hago? Pues obviamente, como es el left join, voy a arrancar directamente con la tabla factura total. Entonces invoco el alias o invoco la tabla con su alias también, para no colocarlo largo. No le voy a decir factura total, sino ya tiene un alias y le voy a poner FT. ¿Cómo se llama el campo de la factura? Fíjate, se llama factura. Entonces vengo y le digo campo factura, de tal manera de colocar, en este caso, tabla y luego el campo nombre tabla, nombre campo, cuando sea igual a la tabla que se llama factura detalle, factura detalle punto ID factura. Creo que se llama ID-al-piso factura. Entonces vengo y le digo ID-al-piso factura. Y factura creo que está en minúscula y la puse en mayúscula. Bueno, el campo no importa, creo que puede reconocer también un logo camel case, es decir, reconoce entre mayúsculas y minúsculas o lo pasa por alto, pero fíjate que el ID de la factura se encuentra en minúscula. Listo, de momento ya tenemos construida una consulta. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a ejecutarla. Fíjate que al momento de ejecutarla yo le digo, tráete todos los campos, tanto de la tabla factura detalle, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, y en factura total tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir, me va a traer 15 campos entre esas dos tablas, cuya relación se dé desde el campo factura de la tabla factura total y el campo ID factura de la tabla factura detalle. Vengo a diseño de consulta y le doy clic en ejecutar. Primero contemos los campos. 1, 2, 3, 4 y 5 serían la tabla de la izquierda, que sería factura total. Fíjate, tengo factura, fecha, provincia, FT, ciudad y total. Y luego tengo aquí producto, que sería en este caso, este producto de la tabla de la derecha, que sería factura detalle. Tendría 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el subtotal sería en este caso 10. ¿Listo? Perfecto. Fíjate ahora, y quiero que analices esto, que como yo hice un left join, los campos que no encontraron una coincidencia en esta factura, entonces en el ID factura no se cruzó absolutamente nada, pero como yo hice el left join y le dije tráete todos los campos de la tabla de la izquierda, en este caso hizo la combinación y no encontró nada, así que no trajo absolutamente nada. Este campo que tú estás viendo acá es como tener en memoria un nulo, es como tener un null. Entonces yo puedo reconocer estos campos y le digo, mira, devuélveme por ejemplo los que no están combinados o los que están en la tabla factura total que no se encuentran dentro de la tabla factura detalle. Entonces yo puedo tomar por ejemplo un campo, en este caso de la tabla número 2, que sería la derecha, que sería factura detalle, como producto, hago un where y le digo que me devuelva los que sean nulos, los que sean is null, por ejemplo, y me los devuelve y yo puedo calcularlos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Mediante la vista SQL, yo puedo decirle aquí, entonces establezco un where, así tal cual, y le digo en la factura detalle, que sería la tabla de la derecha, factura detalle punto producto, que sería el primer campo, is null. Y le coloco un punto y coma y ejecuto nuevamente la consulta y fíjate que las facturas de la tabla de la izquierda de factura total serían las que no se encuentran combinadas. Entonces yo podría decir con total certeza que en la tabla factura total el conjunto de facturas que me aparecen en la consulta no se encuentran en la tabla factura detalle, en este reporte que yo estoy dando acá. Obviamente, ahora, ¿qué es lo que yo necesito? Pues sacarlo todo dentro de un reporte, porque lo que yo quiero hacer es un cruce total. Quiero hacer una combinación que me diga quiénes están, quiénes no están, si el valor coincide o no coincide. Entonces yo necesito hacer una agregación. ¿Cómo hacemos esto? Voy a volverme aquí a la tabla o a la consulta SQL de esta consulta y vamos a mirar la tabla.
Voy a traerme, por ejemplo, todos los campos que me interesan de la factura total, es decir, el campo factura, fecha, provincia, ciudad y total. Para ello voy a especificarlos de manera manual o voy a sacarlos de manera manual para no traerme los campos de factura detalle porque realmente no los necesito. Entonces, la factura total, fíjate, disculpen ahí el ruido atrás, la factura total en este caso tiene un alias de FT, entonces yo me traigo el campo FT o me traigo el nombre de la tabla FT que sería la factura total y le digo tráete el campo factura, ¿listo? Le doy una coma, FT otra vez que sería la tabla o el nombre de la tabla, factura total, punto fecha que sería el nombre del campo, factura total, punto, provincia, ciudad y total. Entonces le pongo provincia, coma, FT, en este caso ciudad, coma, FT y le pongo el total. Y fíjate que si yo ejecuto nuevamente la consulta, le doy clic en ejecutar, pues me traigo todos los elementos de esa combinación únicamente con los campos de la factura total. ¿Qué supone esto? ¿Que me traiga los mismos campos de la factura total? No. Fíjate que en este caso yo tengo 24 elementos, entonces si yo podría intuir como hago una multiplicación entre ambas tablas y una comparación entre ambas tablas, fíjate que aquí me están saliendo 30 elementos. Eso quiere decir que algunas de las facturas está trayendo todo el detalle. Por ejemplo, en este caso, mira, la factura 1245 o la factura 1246 tiene varios ítems, tienen ítem 1, 2, 3 y 4 posiblemente y está sumando 1234. Entonces fíjate que esta factura o esta combinación me está trayendo todos los datos combinados y yo no puedo establecer a ciencia cierta cuáles elementos ahora se encuentran o no se encuentran dentro de la tabla. ¿Qué tengo que hacer? Traerme el campo subtotal de la otra tabla y agregarlo mediante alguna función de agregación. Vuelvo nuevamente a la consulta de SQL y voy a establecer una suma directamente en la cabecera del select. Le voy a decir, por favor, utilicemos a la función suma y voy a agregar el campo subtotal de la tabla factura detalle. Entonces vengo a la consulta y le digo factura detalle a través del nombre de su alias que yo tengo acá y le digo punto subtotal, así, súmeme por favor ese campo. Fíjate que si yo aquí le doy un ejecutar al diseño de la consulta, al no tener una cláusula growB para que me agrupe por estos campos, él me tira un error o me tira una excepción. Me dice su consulta no incluye la expresión especificada dentro de la factura, dentro de la tabla factura o dentro de ese campo llamado factura en la tabla de factura detalle como parte de la función de agregado, es decir, este campo de la factura detalle del campo que yo quiero totalizar. Para ello, ¿qué voy a hacer? Pues voy a establecer una cláusula growB que prácticamente lo que está haciendo es agrupar por los campos diferentes a donde yo estoy aplicando en este caso la suma. Entonces le voy a poner a esto un alias, por ejemplo le voy a colocar subtotal, por ejemplo, o total de la tabla, vamos a ponerle así, total de la tabla factura detalle. ¿Por qué estoy haciendo total de la tabla factura detalle? Porque yo estoy sumando cada uno de los registros y luego los estoy agrupando por este montón de campos que quiero mostrar a partir de la tabla factura total. Fíjate, le voy a poner un punto y coma, ejecuto la consulta y como por arte de magia, ahora yo puedo en este caso determinar que las facturas que no tienen un campo en la tabla del total o en el campo del total de la factura detalle no se encuentran en la tabla factura detalle, no van a estar allí porque no tienen un campo de cruce o no tienen un campo de combinación o no tienen un registro con el cual se combine con el código de la factura de la tabla factura total en factura detalle. Me está devolviendo un valor nulo. Entonces quiere decir que estas facturas o este conjunto de facturas no se encuentran en la tabla factura detalle.
No sé cuáles son, no sé por qué no están, simplemente yo digo esas no están dentro de la tabla factura detalle. Ahora bien, las que se encuentran cruzadas, fíjate que sí me hacen una operación, la operación de agregación de suma. Antes me estaban apareciendo desperdigados todos los elementos. Quiero que aprecies que la cantidad total de registros ahora es 24, que coincide con los elementos de la tabla factura total. ¿Por qué sucede esto? Porque antes estaban multiplicando cada una de las facturas existentes con cada uno de los registros de los ítems de la factura detalle y estaban saliendo como resultado de la consulta, lo cual hacía que se incrementara la cantidad de filas en la consulta. Entonces, como estoy agregando a partir del campo de la factura detalle en el campo subtotal, lo que hace es una suma y agrupo por el campo de la tabla de la izquierda. Entonces, agrupo todos los elementos y coinciden con la cantidad de elementos de la factura total, que serían en este caso 24. Ahora, aquí tengo que determinar cuáles de estos valores son iguales al valor total. Fíjate, esta primera factura me da un total de 159, es decir, en la factura total, la factura que tiene 1226 en este caso, tiene 159, pero si yo hago la suma de los subtotales en la tabla factura detalle, encuentro que es 155. Encuentro que es el valor de 155, entonces allí no hay una coincidencia, quiere decir que de pronto el reporte que están generando está mal o bien la tabla factura detalle está reportando la información de manera incorrecta también y yo puedo decir este valor no es igual. Para no hacer esto manualmente, porque obviamente esto es un desgaste hacerlo manualmente, yo puedo obtener una columna adicional o puedo obtener otra columna adicional en donde switchee o coloque mediante alguna estructura condicional, por ejemplo, ese tipo de información que yo quiero obtener. Si el valor es un nulo, quiero que me diga que la factura no está. Es más fácil de leer para una persona. Si no es nulo, quiere decir que se encuentran combinados, entonces tengo que hacer una comparación de si el valor de la tabla del total de la factura detalle en la suma es igual al total de la tabla de la factura total, entonces coloque que es igual, los valores coinciden, y los que no, entonces que ponga no es igual. Exporto a Excel y la consulta literalmente quede hecha o queda hecha para cuando yo necesite evaluar muchísimos datos y necesite evaluar gran cantidad de datos que con una fórmula pueda ser muy lento. Lo paso a Access, establezco la consulta y seguidamente lo proceso a la velocidad del rayo. ¿Cómo lo hago? Fíjate, voy a establecer un switch dentro de la consulta SQL. Entonces, básicamente, lo que voy a hacer es a darle aquí un enter y voy a darle un conjunto de espacios y voy a arrancar justito aquí. Este tipo de switch no quiere decir otra estructura del select from grow by, por ejemplo. Hace parte de los campos, que yo quiero mostrar. Le voy a dar una coma, voy a bajar por acá y voy a establecer la estructura de control, que en este caso es switch, o en este caso es como un select case, o en este caso es como un case, como un cambiar dentro de Excel o la función cambiar, que es si se evalúa este valor, devuélveme esto, si se evalúa este otro valor, devuélveme esto otro. Fíjate, tengo que ponerle una comita aquí porque esto hace parte del siguiente campo que quiero mostrar en la consulta. Entonces me traigo con la cláusula switch, abro un paréntesis y es lo que me está pidiendo es una expresión que retorne un valor booleano y retorno el valor devuelto. Expresión que retorne un valor booleano y un valor devuelto. Expresión que retorne un valor booleano y un valor devuelto. Esa es la estructura de la cláusula switch o de la estructura de control switch. Expresión, valor, expresión, valor, expresión, valor, y en donde la expresión evalúe un valor true, devuelve el valor y frena la estructura de control. Entonces básicamente la tenemos de papayita, como decimos aquí en Colombia, y la tenemos muy fácil para hacer ese tipo de consultas como un campo único que me dé información evaluando otros campos dentro de esta misma consulta, que en este caso sería el total de la factura. Primero que voy a establecer, le voy a preguntar si el total de la factura detalle me arroja un valor de nulo, entonces me devuelva, por ejemplo, que no está. Entonces, ¿cómo lo hago? Muy sencillo. Me traigo el nombre del campo, total FD, que sería el total, pero desde la tabla factura detalle, en donde se está haciendo una agregación del campo subtotal. Como esto tiene un alias, yo puedo utilizar el nombre del campo sin problema y le digo
eso me está retornando un valor nulo, es decir, es un nulo. Entonces con un par de comitas simples o con unas comitas simples yo le digo, en este caso, no está la factura, así tal cual, y luego le pongo una coma y le puedo dar un enter y puedo seguir escribiendo aquí más cláusulas o más expresiones con más valores. Voy a copiar este espacio en blanco, porque aquí no existe ese cuentico del tabular, no se tabula, como por ejemplo en el lenguaje de programación, y tengo que hacerlo manual. Le voy a seguir preguntando, ¿qué voy a decirle? Ya analicé, si la factura no está, entonces si es nulo, devuélvame no está. Ahora voy a establecer si el total de la factura detalle, que es la suma del campo subtotal de la tabla factura detalle, es igual al valor de la tabla de la consulta de la tabla factura total del total de la tabla de ft.total, así tal cual, mira. Entonces quiero que me coloques que la factura o el precio es igual. Vengo y le pongo precio igual, cierro, le doy una coma, luego le doy un enter, pego ese montón de espacios y voy a establecer la misma cláusula en donde no es igual, es decir, en donde es diferente. Copio con control C, pego con control V, cambio el operador de comparación, le pongo diferente y luego le coloco aquí el cierre de la función o el cierre de la estructura de control switch que actúa como una función y le coloco precio no igual. Y a esto le voy a poner un alias como resultado, por ejemplo, que se llame, en este caso, reporte. Vamos a ponerle así rápidamente y listo. ¿Qué sucede? Que yo estoy creando mediante este switch una comparación entre campos, y luego de que se haga la comparación registro tras registro de ese left join desde este front, le llama reporte y me está arrojando para cada uno de los valores, dependiendo del valor que arroje, cada registro o cada fila que arroje el ítem pertinente. Fíjate, si le doy clic en ejecutar, me está diciendo acá en este campo que esta factura no está, precio no igual. Fíjate, tengo otra de precio no igual. Fíjate, aquí tengo 22 y tengo 24. Yo podría ir a analizar la factura 1245 en la tabla factura detalle. 1245, que serían estas dos, tendría un valor en el ítem 1 de 12 y el otro de 10. Fíjate, se equivocaron en calcular el subtotal. Entonces aquí está dando bien la operación, pero en el subtotal está mal. Me está dando el valor de 10. Entonces 10 más 12 me da 22 en la tabla factura total. En la 1245 yo tengo 24, en donde el valor está bien. Entonces quedó mal en la tabla factura detalle. Ahora, en esta otra consulta o en este otro registro, la tabla o la factura 1226 de la tabla no se encuentra bien, precio no igual, me da 155 y 159. Entonces vengo y analizo la tabla factura detalle, que sería la 1226, en donde tengo más de un ítem, tengo 91 y 64, quedaría en este caso 150, 155, y aquí me estaría dando, en este caso, en la factura total, la 1226, 159. Entonces podría yo decir que en esta tabla fue donde se equivocaron, porque aquí la suma me está dando 91,54, 91 más 64 me daría 155 y aquí está 159, precio no igual. Pero este tipo de reportes es bastante preciado utilizando consultas SQL, porque me puede decir a la velocidad del rayo para una tabla gigantísima en donde estamos utilizando directamente el motor SQL para que haga ese reporte, esa comparación, siempre y cuando nosotros sepamos escribirla, perdón, no inscribirla, sino escribirla dentro de la consulta con código. Esto es lenguaje de consulta estructurado o SQL, Language Query Structure Language Query, lenguaje de consulta estructurado, ¿sí? Por sus siglas en inglés. Entonces, Structure Query Language quiere decir SQL. Entonces, el punto aquí es que primero nosotros tenemos que verificar qué tabla queremos cruzar. Lo primero que yo hice fue identificar que la factura total iba a ser la tabla de la izquierda y luego factura detalle iba a ser la tabla de la derecha. Y hice un left join en donde me traje todos los registros de la tabla de la izquierda en conjunto con los que se encuentren combinados con la tabla de la derecha y pude determinar mediante la consulta cuáles se encuentran cruzados, pero me estaba dando
una supertabla con más registros que la tabla de factura total, porque la tabla factura detalle no tenía el total de la factura, tenía el subtotal. Entonces, posteriormente, lo que hice fue acumular el valor de la columna subtotal de la tabla factura detalle, al cual le llamé total de la factura detalle, y luego agrupé por el resto de campos de la consulta de salida. Entonces se hizo la agrupación y me creó la misma cantidad de registros de la tabla factura total, que en este caso serían 24. Y por último, concluí con una comparación en un campo siguiente mediante la estructura de control switch, que es como la cambiar o la función cambiar en Excel, o en Visual Basic para aplicaciones sería como un select case. Hice la comparación del campo de total de la factura detalle, que era que me estaba trayendo el campo combinado entre ambas tablas, y le estaba preguntando cuál era nulo para identificar cuáles facturas no están. Me estaba identificando también si el precio era igual, obviamente, de las facturas que sí están, y cuál precio no es igual, y obviamente también de las facturas que no es igual. 3 tipos de comparaciones con la cláusula switch, lo cual me estaba dando un reporte increíblemente rápido, obviamente para 24 registros, pero si fuesen, por ejemplo, 20, 30.000, créeme que es igual de rápido, porque la consulta corre en un motor SQL, no corre en un motor de cálculo como el que tiene Excel, corre en un motor SQL, que es mucho más rápido entendiendo el lenguaje. Entonces, este tipo de consulta ya lo puedo llevar rápidamente a Excel. Fíjate, voy a guardarla y posteriormente le digo exportar a un libro de Excel. Le digo, quiero que lo exporte por favor en el escritorio, y le digo aquí en el 1103 y le digo consulta número 1, estaría bien. Le digo exportar con formato y diseño, aceptar, cerrar, paso a la carpeta. Ya tengo aquí la consulta, vengo y la abro en el archivo de Excel y fíjate que ya lo tengo aquí. Bueno, me lo exporto hasta con la cabecera. Selecciono con control asterisco, control C. Me lo traigo al archivo de datos original y pego esto con control V y le voy a quitar en este caso el tamaño. Voy a quitarle aquí esto, lo voy a hacer aquí esta columna, le voy a quitar esto para que no me salga grande, y esta también le voy a quitar la orientación. Perfecto. Y luego le voy a dar un doble clic y fíjate que la tabla debe tener el mismo tamaño, pero ya la información que me está arrojando está literalmente comparada con la tabla de la hoja número 1, que es mucho más grande, utilizando el motor de consultas de SQL de Microsoft Access, que en este caso es bastante genial. Entonces yo puedo decir a ciencia cierta que este precio no es igual, porque tengo que hacer una comparación entre esta tabla y determinar por qué quedó mal registrado. Obviamente aquí también me da un precio no igual, aquí ya puedo establecer formatos condicionales, pero la idea es darte como un abrebocas de lo que se puede hacer en análisis de datos, o bien haciendo auditoría a través de un análisis de datos, de un ejemplo práctico que puede darse en la vida real utilizando consultas de SQL en Microsoft Access, en donde utilizamos este tipo de función como estructura de control dentro de la parte del select de una consulta SQL para ir colocando información que nos dé datos relevantes que nos permitan tomar decisiones o actuar respecto de algún cambio que se dé entre la información de la empresa. Bien, mis amigos, un gustazo, gracias de verdad y de corazón por su presencia en este video. Mil disculpas allí por todo el ruido que se originó ahí en el entorno. Es difícil controlar esto, o es difícil controlar esos cambios, pero de todos modos les agradezco muchísimo y de corazón su presencia. Espero que el video tutorial les haya gustado. Mi nombre es Andrés Rojas Moncada y como siempre digo, nos vemos en el siguiente video tutorial. Hasta pronto y chao.